amigos televidentes, gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en su programa Actualidad Preventiva. En el día de hoy, Lenin Herrera y yo vamos a tratar un tema que es un tema de actualidad a nivel global. Vamos a hablar de las tierras raras, que no son raras, pero son tierras y la gente quiere saber qué es eso. Pero tenemos que hablar con alguien que tenga elementos de juicio técnico, que conozca. ¿Y quién más que el licenciado Pelegrín Castillo, que fue el primer ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, que fue en el año 2014, cuando con el presidente Danilo Medina, pues realizó este ministerio, que está ahí, pero estuvo ahí durante un tiempo importante, y creo, y eso lo vamos a ver, que él tuvo que ver mucho con estos temas de la tierra rara y todo esto, que yo lo conocía desde un tiempo con unos amigos venezolanos, pero aquí nadie tenía mucho conocimiento sobre eso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y quizás fue una de las primeras personas que habló sobre tierras raras. Y tenemos un invitado de gala que nos va a hablar de primera fuente y de las fuentes gubernamentales de cómo es que se trabaja esos asuntos de las tierras raras. Exacto. Bienvenido. Muy contento de encontrarme aquí en Actualidad Preventiva, en compañía de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al público que sigue este espacio de orientación para un público atento, informado. Y estoy a la disposición de ustedes. Yo quiero comenzar, licenciado, que usted nos cuente, háblenos eso, ¿qué es lo que son las tierras raras? ¿Cómo es que funciona eso? Porque eso es lo que está de moda, las tierras raras. ¿Y qué tenemos de eso? Mira, las tierras raras son unos elementos, son unos minerales que están en la tabla periódica, ubicada la gran mayoría en la familia de los lantánidos. Tienen unos nombres que se parecen mucho a los nombres de los reyes visigodos. Y entonces son poco conocidas para los profanos. Además del escandio que encabeza con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se ha visto que estos metales juegan un papel importante en la industria de alta tecnología. Hay muchas cosas que no se pueden hacer sin usar estos componentes. Que se use el término de tierra no tiene mayor significación, eso es muy común en la geología. El término raro es lo que llama la atención. Sí. Exacto. Porque cualquiera puede pensar, bueno, Poco común. esto no abunda, Exacto. son raras. Y no es así. Las tierras raras se puede decir que abundan. Lo que está por determinarse es si hay en cantidades importantes para la explotación. Es decir, el interés de la tierra rara como por fuente de riqueza minera Que haga negocio. depende fundamentalmente de que aparezcan en concentraciones que hagan rentable La operación. la extracción. Y que la industria necesite eso. No, la Que hay industria una ya lo demanda. necesita. Sí, Ya sí. se puede decir que mucho de las tecnologías últimas, este celular, por ejemplo, tiene un componente de tierra rara. Los misiles que se usan en la guerra moderna, igual Los carros eléctricos, los carros eléctricos, La batería de los carros los eléctricos. aerogeneradores. Exacto, sí. Y se entiende que a medida que se avance va a haber muchos elementos de las tierras raras que van a tener múltiples usos, en combinación con otros minerales, porque nunca por sí solos ellos te pueden dar un producto. Normalmente son con combinaciones, aleaciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la realidad de las tierras raras? Bueno, cuando se hace el esfuerzo de concentrar las cadenas de suministro en Asia y particularmente en China, el país que tiene más ventaja para
explotar la tierra rara es China. No solamente porque tiene en su espacio continental muchas fuentes de tierras raras, sino porque empezó a ubicar en el mundo donde había tierras raras. Y con tiempo. O donde había minerales que contenían tierras raras. Por ejemplo, el caso de la bauxita. Sí, Entonces, aquí en el sur. En el sur. Y hacer el proceso de extracción con mucha libertad. Que normalmente lo que se entiende que China pudo constituir ese monopolio en la producción y en la comercialización de la tierra rara, porque muchos países prefirieron que fueran los chinos con los estándares de ellos en cuestiones medioambientales. Unos estándares cuestionables, licenciado. Los que hicieran eso. Entonces, se hacía en China y se vendía en el mundo. Claro. Entonces, como se entendía que China iba a seguir siendo la fábrica del mundo, jugando un papel fundamentalmente, no voy a decir que secundario, pero sí complementario de la economía global, de la economía con mercados integrados, con cadenas de suministro concentradas. Entonces, bueno, China se llevó el liderazgo. Eso plantea un problema geopolítico muy serio, geoestratégico, geoeconómico. ¿Y cuándo se vio ese problema? Ese problema se vio en el 2013, 2014. Se dio un incidente poco conocido por la mayoría del mundo, pasó desapercibido, y era que hay unas islas en disputa que los japoneses llaman Seikaku y los chinos Diaoyu. Los japoneses tienen el control de esas islas que están a 170 kilómetros de Taiwán, 400 kilómetros de Okinawa y también cercana a China continental. Entonces, hubo incidentes alrededor de las islas y con motivo de esos incidentes y de otros más que se estaban dando en el mar meridional, un poco más al sur, que esto se da en el mar oriental de China, entonces se produce la amenaza china contra Japón de cortarle el suministro de tierras raras. Eso se podía considerar casi como un casus bellis. Sí. Así como Japón atacó Pearl Harbor porque Estados Unidos le cortó el suministro de combustible, un país que no producía combustible, y decidió entonces Japón atacar a los Estados Unidos. Y de mala manera. Grave error. Desde el punto de vista japonés, hicieron se la jugaron. Sí. Porque te voy a decir una cosa, si los portaaviones hubieran estado ahí en la base de Pearl Harbor, hubieran salido 2 días antes, los japoneses le faltó inteligencia entonces. Pero ellos planificaron bien, Claro, todo estaba muy planificado. Nadie pensó a última hora que esos portaaviones iban a ser así mismo, sacados de la base. Pero también puede ser que los americanos sabían y lo habían sacado. Eso es lo que ha dado origen al debate. Se ha dicho eso, pero de que los norteamericanos sabían y sacaron los grandes barcos, su flota aérea de portaaviones. Ahora, ¿qué pasó concretamente ahí? Cuando eso sucedió, había un momento de mucha tensión entre chinos y japoneses, países que tienen una historia, una herida viva que viene del principio del siglo XX, desde la invasión japonesa. Desde 1931. Desde 1931. Ellos habían tenido una guerra que la ganó Japón. Claro. A finales del siglo pasado, antes pasado, pero la guerra intensa de ocupación primero de Manchuria y luego del continente, que Chiang Kai-shek en ese momento
escribió en su diario, decía, probablemente los estadistas occidentales no lo perciban, pero esta ocupación japonesa de Manchuria, la invasión japonesa, es el inicio de la guerra mundial. Entonces, en el 2014, Shinzo Abe, primer ministro japonés que murió hace unos años asesinado, advirtió que esa amenaza de China era lo que más evocaba el momento del inicio de la Primera Guerra Mundial, 100 años atrás. Fue en el 14, el incidente fue en el 14. Venía creciendo la tensión con la política de los chinos, de los 9 trazos, la nueva línea Xi Jinping, las presiones sobre Hong Kong, pero ese incidente detonó una crisis gravísima en la región Asia-Pacífico. Entonces, obviamente, a mí me llamó mucho la atención, porque yo estudio geopolítica, estudio historia, me mantengo al día. Cuando vi los incidentes dije, bueno, esto es muy serio. Estaba formando el Ministerio de Energía y Minas, y en esos días, coincidencialmente, vino una misión japonesa al país. Sí. No vino por eso, vino a otra cosa, pero me visitó y yo conversé con ellos y les dije claramente, miren, nosotros tenemos interés de abrir nuestros espacios a la exploración. Es bueno que ustedes tomen nota de esto, porque esa situación es muy anómala, de que China domine el mercado mundial de tierras raras y por tanto domine a toda la industria de alta tecnología. Tiene ventajas. Pero como insumo, claro. No, porque la tecnología y los procesos para hacer eso, pues esa es la fuerza de Taiwán. Exacto. La fuerza de Taiwán. Por eso Taiwán es independiente. Es por eso. Por eso que no lo ha ocupado. Por eso. Porque podría significar una ocupación de Taiwán, que todo el mercado de los microchips, las memorias, todo eso por lo trae menos en una serio. proporción muy alta quede afectado. Claro, y ya sí. tú sabes lo que eso significa para la economía mundial. Eso es más que el petróleo. Eso es como pagar el internet, para que tenga una referencia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo antes ya había, y está en los periódicos, y había dado unas declaraciones a raíz de un viaje que había dado el año anterior a Toronto, a la Feria Internacional de Minería. Porque yo veía que había una pugna aquí con relación al tema de la bauxita. Unas exportaciones grandes, de grandes volúmenes de bauxita hacia China, con unos precios que uno mismo le llamaba la atención. Bueno, irrisorio. Eran, ¿cuál es el interés de mover estos grandes barcos desde China para llevar tierra bauxita a China? Como si no hubiera, pues, en fuentes más cercanas. Eso me llamó la atención y vi el debate. Aquí habían 2 empresas que estaban exportando y esos barcos estaban cargando en grandes cantidades. Y di la declaración. Dije que había que poner la atención, porque en la Feria de Toronto yo pregunté, me tomé el cuidado de visitar con mucha atención los stands de tierras raras, de las empresas que explotaban tierras raras. Ahí pedí mucha información, hablé con ejecutivos de compañías. Y los ejecutivos de compañías ya me decían que ellos estaban poniendo interés en el Caribe. Me hablaron del caso de Jamaica, asociado a la bauxita, y como la bauxita de aquí, en términos geológicos, y la bauxita de Jamaica, de alguna manera pertenecen a la misma formación. Entonces yo dije, bueno, espérate, y di la voz de alerta. Y dije,
hay que prestar atención, hay que hacer investigaciones para ver qué puede haber de tierras raras. Pero, a propósito de eso mismo, cuando usted llega y tiene en su mente esa idea y está en esos congresos, esas ferias, usted piensa, bueno, vamos a ver si en República Dominicana hay tierra rara. Sí. ¿Qué hace el ministro y qué hace el ministerio para poder hacer una investigación? Porque ahora estamos hablando de que el presidente de la República ha dicho que aquí hay 100 millones de toneladas de tierra rara. Y estamos hablando de que China tiene 44 millones. No, ahí hay una confusión. Propiamente, yo ya con esos elementos, la visita a la Feria Internacional, la más grande del mundo, en Toronto, donde están todas las grandes mineras del mundo, Sí. Pregunté, vi el debate aquí que había sobre las exportaciones, que si se permitían, que si no se permitían en las Mercedes, Acetillar, lo que era la Alcoa. Sí. Y dije, bueno, esto hay que prestarle atención, vamos a investigar. Y obviamente hablé con la gente del Servicio Geológico Nacional. Concretamente le pregunté si dentro de las investigaciones del SISMIN 1, SISMIN 2, porque el país tiene, gracias a Dios, mucha información georreferenciada, cartografiada, mapeada del 96% de su territorio, gracias a ese programa de cooperación con la Unión Europea. Está depositado en el Servicio Geológico Nacional. Yo dije, bueno, esto le pregunté a ellos qué podía haber. Sí. Estuvimos dándole seguimiento a ese tema y a otros más, porque no es solamente Pedernales, en otros puntos del país podían existir no solamente tierras raras, sino otros elementos críticos. Ok. Mineros. Entonces, le dimos seguimiento y en enero del 2015, estuvimos conversándolo durante el 14, en enero del 2015, se ordenó, se decidió, el Servicio Geológico emprendió la labor de iniciar la investigación de tierras raras en las Mercedes, en Acetillar, con mira a determinar si había tierras raras. Exacto, primero eso. Concretamente, claro, no, porque uno no puede... Eso es exploración. Pero tema... estamos hablando hace 10 años. Oye, la visión que está hace 10 años. O sea, eso vamos a investigar qué puede haber de tierras raras. La investigación la dirigió Santiago Muñoz y un equipo de 4 geólogos especialistas dominicanos y el doctor Proenza de la Universidad de Barcelona, que había sido parte del equipo de SISMIN 1, SISMIN 2. Estaba previsto a durar 4 años. Ellos entregaron resultados en el 18 y los resultados fueron interesantes. Yo recuerdo haber visto el informe. No entraba en detalle, decía que había anomalías. Cuando se usa ese término, significa que hay algo que llama la atención. Sí. Y no recuerdo exactamente de las concentraciones de los elementos de tierra rara. Creo que el neodimio era lo que prevalecía, que tiene valor de mercado importante. Bueno, eso se vino a determinar después. Ya yo había salido, la investigación empezó en enero, yo había salido del ministerio en el 2015. Yeah. Y entonces ya en el 2018 ya se sabía que ahí había por lo menos que profundizar para cuantificar, porque no es solamente, bueno, hay tierra rara. Pero antes de salir del ministerio, sí me llegó un reporte que se hizo, y yo recuerdo que hablé con Fernando Fernández para que le pusieran mucha atención a las exportaciones mineras del país. Correcto. A todas. Sí, sí. No solamente, sí, porque Aduana había instalado un laboratorio claro. muy sofisticado, y entonces valía la pena saber
que se estaban llevando en cada proyecto. Y recordamos ahí que hubo un impasse con Barrick unos años antes. Sí, ¿no? Con un tema de una retención de unos lingotes de oro. Claro, pero ese laboratorio tenía una capacidad técnica para poder medir que se podían estar llevando realmente contenido de oro, de plata, de cobre, otros elementos. Es más, mire, yo voy a decir, lo he dicho en varios programas, a mí hasta me sorprendió, yo no le he dado seguimiento a ese tema, pero en ese momento me sorprendió que me visitaron 3 científicos europeos de universidades norteamericanas, europeas, y me dieron el dato de que en la zona esa de Barry, en Pueblo Nuevo, habían aparecido unos elementos que ellos no habían podido clasificar dentro de la tabla periódica como algo completamente nuevo. Sí, sí, sí. A mí me llamó la atención. Entonces no estaba ni en el contrato. A mí me llamaba la atención, bueno, espérate, ¿qué es esto? Yo siempre había estado, desde que estaba en la Cámara de Diputados, monitoreando también el tema de las exportaciones de ferroníquel, porque en Cuba las exportaciones de ferroníquel sí iban acompañadas de explotación de cobalto. Sí. Y aquí no se declaraba cobalto, pero se aceptaba que podía haber elementos de cobalto, aunque supuestamente por los procedimientos empleados aquí no eran rentables. Pero de todas formas le teníamos la mira y yo le estaba diciendo vamos a investigar qué es lo que hay, porque entonces, recapitulando. Sí, pero no, yo quisiera quizás, vamos a recapitular, vamos a cumplir con lo... No, ¿qué descubrimos ahí? Para cerrar, ¿Qué descubrimos ahí? Okay. Cerrando, terminando, me llegó un reporte de que en una de las mediciones que se hicieron en Pedernal, en Pueblo Cabo Rojo, en el puerto de Cabo Rojo, apareció no tierra rara, sino dióxido de titanio, que es también un material estratégico, no es tierra rara, es un material estratégico, crítico, para ciertas industrias muy importantes. Y el porcentaje que podía haber en esos componentes tenía más valor que la bauxita. En otras palabras, se estaban llevando la bauxita supuestamente para explotar alúmina, pero probablemente o estaban sacando dióxido de titanio o estaban extrayendo tierra rara, o las dos, o ambas cosas. Y quizás la gente de aduana no se daban cuenta. Ahí teníamos ese problema. Yo le preparé un informe al presidente. Acuérdate que estábamos dando el primer paso. Pero el laboratorio acababa de instalarse. Tampoco podemos pedirle demasiado. Pero yo le mandé un informe al presidente Medina y con copia a Hacienda, donde pedíamos que se procediera a profundizar con mira a revisar su contrato. No era parar la operación. El de Alcoa, ¿verdad? Sí. No era parar la operación, sino a revisarlo y ajustarlo, porque si había dióxido de titanio o había tierra rara, entonces ya, vamos a negociar el valor de eso. El contrato dice otra cosa. Claro, porque no me pague lo mínimo. Vamos a hacer la primera pausa. Es interesante conversar con el licenciado Pelegrín Castillo sobre estos temas, porque tener base, además conocimiento. Él dice muy claro, él no es geólogo, él es abogado de origen, pero sabe mucho de geología, además ha estudiado mucho, porque hay que estudiar y preguntarle a la gente. Formó el ministerio. Y preguntarle a la gente que sabe. El que no estudia no pasa. Exacto. Eso, sí. eso lo vamos también a conectar ahí un poquito en su función como legislador y después como ministro de Energía con el contrato de Barry en un momento determinado, porque tenemos ahí un impasse que quizás son esos ruidos de antes han traído estos problemas de Barry en la actualidad. Pausamos. El Banco Central de la República Dominicana reitera que son falsas las informaciones que circulan en las redes sociales sobre una nueva supuesta plataforma de inversión. La institución recuerda que todas sus disposiciones las hace de público conocimiento a través de su página web, sus redes sociales y los medios de prensa de circulación nacional. No te dejes engañar, protege tus datos.
En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.